Las actas de las sesiones 390, 393 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 396 se pone a disposición del integrante de la comisión. El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Se han recibido para la cuenta del día de hoy los siguientes documentos. Mociones. La que modifica la Carta Fundamental para consagrar la no discriminación en materia de seguridad social entre el conviviente, conviviente civil y cónyuge. La que modifica la Carta Fundamental para prohibir a los deudores de pensión de alimentos ser candidatos a la presidencia de la República. La que modifica la Carta Fundamental para permitir al Tribunal Calificador de Elecciones pronunciarse sobre la concurrencia de causales de cesación en el cargo de convencional. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Por cerrada la cuenta. La presente sesión tiene como propósito destinar la primera media hora de la sesión para dar inicio a la tramitación del proyecto de ley que prohíbe la importación de mercancías, bienes o productos provenientes de territorios que, de acuerdo con las normas e instrumentos de derecho internacional, sean considerados como asentamientos ilegales en territorio ocupado y sanciona su infracción como delito de contrabando. Boletín 14.290. Se ha invitado a los autores de la moción para su presentación y se encuentra presente el diputado Jorge Brito, que va a dar... Que me den permiso para compartir pantalla. Ya. Sí. Margarita, el diputado Brito va a solicitar permiso para compartir pantalla, por favor. Hola, ¿cómo están? Ya está habilitado. El segundo sí. Madera. Madera sí. Voy a presentar bien rápido. Sí. Solamente para información de las personas que están mirando la sesión, este proyecto solamente se abre, se va a dar inicio a la tramitación, es decir, van a exponer los autores de la moción y vamos a iniciar inmediatamente la votación en particular del proyecto Rodo Madera, que es el que va a utilizar casi toda la sesión del día de hoy. Adelante, diputado Brito. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a toda la comisión, a las señoras y señores diputados. Este es un proyecto de autoría del diputado don Sergio Gaona, Marcelo Díaz, Marco Ilavaca, Andrés Lonton, Carol Cariola, Pepe Aud, Jorge Brito, Ricardo Celis, Iván Flores y Alexis Sepúlveda. El proyecto busca la prohibición de la importación de productos de colonias de territorios ocupados. La idea matriz del proyecto es sancionar la importación de mercancías, bienes, servicios o productos provenientes de asentamientos ilegales de acuerdo con el derecho internacional. En el derecho internacional hay por lo menos 3 elementos que lo configuran. Están las normas, están los instrumentos, están los organismos multilaterales. Lo que nosotros buscamos es una coherencia y que nuestro país sea coherente en sus compromisos internacionales y haciendo efectivas las obligaciones del Estado derivadas de la Cuarta Convención de Ginebra relativa a la protección de personas civiles en tiempos de guerra y el derecho internacional consuetudinario. Con este propósito, tipificar como delito la importación de bienes o servicios provenientes de un territorio ocupado o que extraiga recursos de un territorio ocupado en determinadas circunstancias cuando esa ocupación sea declarada ilegal. El proyecto tiene por finalidad prohibir la importación al territorio nacional de productos provenientes de asentamientos ilegales en territorios ocupados declarados como tales por cortes con jurisdicción internacional. El artículo primero dice: prohibidas el ingreso a territorio nacional, incluidas cualquier zona de franquicias tributarias, aduaneras o otra especie, las mercancías, bienes, servicios o productos provenientes de asentamientos ilegales en territorios ocupados, de acuerdo con el derecho internacional y declarados como tales, ya sea por medio de una resolución o opinión consultiva por una corte de jurisdicción internacional en relación a lo establecido en la Cuarta Convención de Ginebra relativa a la protección de vida de las personas civiles en tiempos de guerra del año 1949. Toda persona que a sabiendas o debiendo saber el origen ilegal de estas mercancías, bienes o productos en virtud de la presente ley participe de manera directa o indirecta en estas actividades, ya sea en su calidad de transportista, agentes de aduanas, destinatario final, deberán dar estricto cumplimiento a la prohibición establecida en el inciso anterior, debiendo poner en conocimiento al Servicio Nacional de Aduanas los antecedentes sobre los señalados.
Es el artículo primero. El artículo segundo referente a los importadores. Quienes infrinjan esta prohibición será sancionado como autor del delito de contrabando. Además, las infracciones a estas obligaciones establecidas en este inciso serán sancionados con pena de multa hasta 5 veces el valor aduanero de las mercancías. Este proyecto, que es tan simple en esos dos artículos, se funda porque en el reglamento de la Haya de 1907, en su artículo 42, se establece que se considerará un territorio como ocupado cuando se encuentra, de hecho, colocado bajo la autoridad del ejército enemigo. La ocupación no se extiende más que a los territorios donde dicha autoridad se haya establecida y con medios para ser ejecutada. No requiere la declaración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tampoco existe una diferenciación según los fines que persiga lo relevante en la situación de facto en el territorio. La pregunta lógica que surge es, ¿toda ocupación militar es ilegal? Y la respuesta es no necesariamente. Puede ser ilegal o no. La licitud de la ocupación está regulada por la Carta de las Naciones Unidas y por ello el derecho conocido como jus ad bellum, que es el derecho que busca proteger a la población civil cuando hay conflictos u ocupaciones militares. Cuando existe una situación que en los hechos equivale a una ocupación, se aplica el derecho de la ocupación, independiente de que ésta se considere lícita o no. ¿Cómo se regula? Existe el derecho de la ocupación. El mismo regula las obligaciones del ocupante. Tiene como principal sujeto de derecho la población del territorio ocupado. Sus principales fuentes son la Cuarta Convención de Ginebra, el Reglamento de la Haya de 1907 y el Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario. Los principios fundamentales de esto es que en el derecho internacional humanitario, en relación a la ocupación, es que el ocupante no adquiere soberanía sobre el territorio. La ocupación es una situación temporal y los derechos del ocupante se limitan al periodo que ésta dure. La potencia ocupante debe respetar las leyes vigentes en territorio ocupado por regla general y además debe tomar las medidas necesarias para establecer el orden público y la seguridad. Se prohíbe, según el derecho internacional, que la población civil de la potencia ocupante sea trasladada al territorio ocupado. Además, también el derecho internacional prohíbe los castigos colectivos y prohíbe la confiscación de la propiedad privada. Entonces, ¿cuáles son las ilicitudes en una ocupación? Las mismas vienen dadas por el incumplimiento de las obligaciones de la potencia ocupante y se consideran como crímenes de diversos tipos, de lesa humanidad, crimen de agresión, de colonización o crimen de guerra. La colonización es considerado, según el derecho internacional, un crimen de guerra. El mismo está regulado en la Cuarta Convención de Ginebra y en el Estatuto de Roma. Se puede definir como colonialismo a un periodo temporal caracterizado por la explotación y conquista de los territorios. Se trata del dominio de un pueblo sobre otro. Hay diversas resoluciones de organismos internacionales que lo prohíben expresamente. El traslado de la población del Estado ocupante, al territorio ocupado, es totalmente ilícito y constituye en sí el crimen de guerra de colonización. ¿Qué responsabilidad le cabe a otros Estados? El derecho internacional es taxativo en señalar que los Estados no están solo obligados al cumplimiento de las obligaciones que les son propias, además tienen la obligación de hacer cumplir las obligaciones de los Estados que la están incumpliendo. Es por eso que en un inicio hablábamos de que en el derecho internacional hay por lo menos 3 elementos. Están los organismos multilaterales, están los instrumentos, como la Corte Internacional de Justicia, desde donde se aplica la justicia, y además también están las normas y leyes internacionales. Entonces, es claro incluso que en la Carta de Naciones Unidas ha sido refrendado en reiteradas ocasiones el caso de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, lo expresó claramente en su fallo sobre el territorio palestino ocupado. Ese es un ejemplo muy claro en el cual una Corte Internacional de Justicia, que viene a ser uno de estos 3 elementos que nosotros hacíamos mención, declara como ilegal una ocupación militar que se lleva adelante en territorio palestino. ¿Hay precedentes en el mundo? Sí, hay precedentes en el mundo en donde se busca aplicar este principio. Por ejemplo, cuando se prohibió la importación de productos de Crimea por parte de la Unión Europea porque se llevaba adelante una ocupación militar rusa en esa región. Además, también el etiquetado diferenciado que deben llevar los productos de las colonias israelíes en territorios ocupados ilegalmente según el derecho internacional y la Corte Internacional de Justicia,
estos deben etiquetarse para entrar al territorio de la Unión Europea. Esto es una decisión que tomó el Consejo de la Unión Europea y fue ratificada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No todos los productos provenientes de Israel, sino que los productos que vienen de territorios que el derecho internacional los cataloga como ilegales en su estado de ocupación militar. Y además también hay una ley muy similar a este proyecto de ley que está en última etapa de tramitación en el Senado de Irlanda. Otro ejemplo en donde se ha buscado aplicar este principio del derecho internacional es en la enmienda Kennedy, en donde se prohibió la venta de armas a Chile en los últimos años de la dictadura militar. Son boicot a las potencias ocupantes. Este tipo de proyectos, la verdad es que bajo ningún aspecto, porque solo afectaría a los productos de las colonias que la potencia ocupante tenga en territorio ocupado. Esto no afecta a ningún producto que es fabricado dentro del territorio que la potencia ocupante tiene plena soberanía. A modo de ejemplo, en el caso de Israel, no habría ningún inconveniente en importar productos desde el territorio en donde es plenamente soberano según el derecho internacional. Es decir, los productos de ciudades como Jerusalén del Oeste, Tel Aviv y Nazaret no se verían afectados por este proyecto porque el derecho internacional le otorga a Israel la soberanía sobre esos territorios. Sin embargo, ya que hay un dictamen de la Corte Internacional de Justicia que establece que, por ejemplo, en los territorios de Cisjordania, de Palestina, donde Israel tiene fábricas y tiene asentamientos industriales, esos productos no se podrían comercializar en nuestro país como hoy día está llevándose adelante en Irlanda. ¿A quién afecta? Solo a las colonias en territorios ocupados, declarados como tales por una corte con jurisdicción internacional. Eso es muy importante también, porque hay varias regiones del mundo, donde hay disputas sobre si es legal o no es legal la ocupación militar que se lleva adelante en esa región. Está, por ejemplo, siempre la discusión del territorio saharaui o la región del Tíbet, y lo cierto es que mientras no exista un dictamen de la Corte Internacional de Justicia, entonces no es competencia de este proyecto de ley. Este proyecto de ley no interpreta las normas internacionales, sino que acata los fallos de los organismos de justicia internacionales. Esto es todo el proyecto, señor presidente. Nosotros agradecemos que tengamos la opción y la oportunidad de poder exponerlo. Como se imaginarán, es muy interesante para esto poder notar el alcance del proyecto de ley, al mismo tiempo de alejarse de sesgos o prejuicios que podamos tener o se quieran poder instalar, porque lo único que buscamos acá es aplicar las obligaciones que el Estado de Chile tiene en materia internacional respecto a su responsabilidad frente a las ocupaciones militares que se están desarrollando en otras partes del mundo, pero que según la Corte Internacional de Justicia sean declaradas como ilegales. En ese sentido, señor presidente, creemos que con la eventual aprobación de este proyecto de ley, el Estado de Chile estaría llevando adelante una política coherente y muy respetuosa del derecho internacional, comprometido el Estado de Chile, como en otros momentos el mundo también estuvo comprometido con nuestro país, con el respeto a los derechos humanitarios y también al derecho internacional. Eso es cuanto por mi parte, señor presidente, puedo exponer. Sin embargo, igual hay otros autores de la iniciativa que también tienen interés en poder explicar los fundamentos y el alcance del proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Brito. Le vamos a entregar la palabra al diputado Jorge Alessandri, también uno de los autores del proyecto. Diputado Alessandri, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero, valorar la exposición del diputado Jorge Brito, suscribirla completamente. Está muy bien documentada en lo que intenta este proyecto. Y uno podría preguntarse si una nación pequeña, lejana, de un tamaño acotado como la nuestra, es la llamada a dar estos ejemplos. Y es justamente lo que nos hace estar orgullosos de este proyecto. Quizás, si se aprueba esta ley, el daño que le hacemos a esa potencia ocupante ilegalmente de un territorio no sea muy grande, por el tamaño de nuestra economía, pero sí es un ejemplo que Chile se pone a la vanguardia y Chile dice,
Estas son situaciones que no aceptamos, que no las aceptan la Corte Penal Internacional, que no las aceptan las Naciones Unidas, que no las aceptan distintos tratados. Y Chile ha dado el ejemplo otras veces en materia internacional. Cuando el presidente Lagos en el Consejo de Seguridad no da su voto para una invasión y tantas otras más. Entonces nosotros creemos que es una oportunidad para que Chile de nuevo se ponga entre los países que da el ejemplo, entre los países que condena no solamente las ocupaciones ilegales. El día de mañana también vamos a ser llamados a condenar a aquellos países que usan a los niños de forma indiscriminada en trabajos forzosos para lograr productos más baratos. El día de mañana también nos pueden llamar para condenar de forma enérgica a aquellos países que no respetan los derechos laborales y tienen largas jornadas. Pero el caso de Palestina es muy emblemático. El caso de Palestina nos llama a reflexionar, nos llama a mirarlo de forma especial. Me tocó estar en esas colonias, me tocó ver en los territorios ocupados, me tocó ver cómo fábricas completas eran instaladas en territorio ocupado y las familias que ahí vivían eran corridas de esos sectores, eran condenadas a vivir no solamente en la pobreza, sino que lejos del desarrollo que traía la venta y comercialización de esos productos. Por lo tanto, siendo Chile un país pequeño, una economía pequeña, lejana, nosotros tenemos que dar el ejemplo y decir, no podemos ir con nuestras Fuerzas Armadas allá, no podemos condenar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas porque ya no estamos en ese Consejo de Seguridad, pero sí podemos hacer un gesto en lo comercial y al menos decir, no vamos a comprar productos que vengan de territorios ocupados ilegalmente. Ocupaciones, como lo dijo el diputado Brito, sin soberanía, ocupaciones que no son permanentes, ocupaciones que están condenadas por tribunales internacionales, por las Naciones Unidas y por diversos entes internacionales o tratados que Chile ha suscrito. Los otros estados tenemos que dar el ejemplo y tenemos que señalar cuando hay una situación ilegal, presidente. Así que incluso en la Carta de las Naciones Unidas, y ha sido refrendado en reiteradas ocasiones, el caso de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, ambos expresan claramente su fallo sobre el territorio palestino ocupado. Por lo tanto, esto ya es de conocimiento internacional, de conocimiento público, y qué orgullo sería que Chile pudiera dar este ejemplo, aunque sea una economía y un país pequeño, que pudiéramos darle una luz de esperanza a las personas de Palestina de que hay alguien en el lejano hemisferio sur que se da cuenta de lo que ellos están pasando, de cómo están siendo abusados sus derechos y cómo otros se llevan las riquezas de su tierra, presidente. Así que desde ya comprometer el apoyo de nuestra bancada en esta comisión y pedirle que lo antes posible podamos seguir adelante con este proyecto. Estas son las cosas que ponen a Chile en el sitial de liderazgo en materia de respeto a los derechos humanos, en materia de respeto a la soberanía y en materia de respeto a los tratados internacionales. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Alessandri. Diputada Carol Cariola también ha pedido la palabra, también de la autora del proyecto. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo también soy autora de este proyecto. Este es un proyecto que trabajamos con la comunidad palestina en Chile. A raíz de varias situaciones que hemos venido enfrentando hace ya varios años, yo creo que todos quienes estamos acá conocemos cuál es la situación que vive el pueblo palestino de forma permanente. Creo que es un elemento que no puede quedar fuera de esta discusión, porque los territorios ocupados de manera ilegal, que han sido por lo demás declarados crímenes de guerra, a propósito de la definición de las propias Naciones Unidas al respecto, son territorios en los cuales no solamente hay ocupación de un territorio de manera efectiva, digamos, o usurpación del territorio por la vía militar, sino que además eso implica otras cosas, presidente, que nosotros pudimos ver aquellos parlamentarios que hemos tenido la oportunidad de
recorrer territorios palestinos, Hebrón, por ejemplo. Usted, presidente, fue uno de ellos, donde las consecuencias son niños que son amenazados a la salida del colegio con militares amenazándolos con metralletas. Es una situación donde hay niños que muchas veces son maltratados, atropellados y asesinados por colonos. O sea, creo que es importante en esto darle la dimensión humana, porque los tratados internacionales ya avalan una discusión como esta. Hay municipios en Chile como el municipio de Valdivia que hace mucho tiempo ya tomó la decisión de no permitir la compra o la importación de aquellos objetos que vengan de territorios ocupados y que se han sumado a esta medida que no solo en Chile estamos discutiendo el día de hoy, sino que en Irlanda ya incluso está en su último trámite. Esta es una tramitación que en otros países ya ha ocurrido. De hecho, aquí en la Cámara de Diputados nosotros pudimos recibir a la diputada irlandesa que encabezó este proyecto de ley. Es un proyecto que además, si ustedes se dan cuenta, tiene un apoyo transversal desde el punto de vista político, porque ¿quién pudiera oponerse, presidente, a que en territorios ocupados, donde hay personas, ciudadanos perseguidos, que son expulsados de sus viviendas, viviendas que son además soldadas por fuera, o sea, que se sellan por parte de los colonos lo que hacen es sacar a los palestinos de sus viviendas y sellarlas con soldaduras para que no puedan volver a entrar? Esas son las formas en que se ejerce la ocupación de los territorios. Y creo que es importante decirlo con todas sus letras, porque acá no estamos hablando solo de una ocupación en términos como prácticos, con las consecuencias que esto tiene de que llegan unas personas a vivir a un territorio que no les pertenecía, como podría ser una toma de terreno. No, estamos hablando de ocupaciones que se hacen con militares de manera ilegal y donde se violan los derechos humanos de forma permanente del pueblo palestino. Y por eso, presidente, yo creo que la responsabilidad que nosotros tenemos de avanzar en una legislación como esta, que dé una señal clara al mundo de que nosotros no estamos dispuestos como país a ser cómplices de un Estado que lo que hace es vulnerar derechos fundamentales frente a otro pueblo, despojándolo de su territorio, despojándolo de sus derechos, pero además vulnerando derechos fundamentales, fundamentalmente con niños, niñas y por supuesto también con aquellas personas que están ahí. Chile tiene una de las comunidades más grandes de palestinos que han tenido que emigrar, la diáspora, como se llama. Y ellos mismos viven las consecuencias porque son sus familias las que han tenido que salir de su territorio, de su lugar de origen, porque no les queda otra alternativa, porque son amenazados, presidente, de la forma en que ya lo describí anteriormente. Por eso a mí me parece que este proyecto es tan importante. No es solo simbólico, tiene un efecto concreto, porque la única manera de contribuir a que la ocupación cese y a la recuperación de los territorios palestinos es tomando medidas concretas, donde más les duele, que es finalmente en aquellos que están haciendo uso de territorios ilegales, cometiendo estos crímenes de guerra de la forma en que ocurre en Palestina, finalmente no tengan la posibilidad de comercializar con otros países de la forma en que lo hacen, en absoluta impunidad y libre. Esa es la medida que estamos planteando, presidente, en función de poner esta definición de prohibir la importación de mercancías, bienes o productos que vienen y provienen de territorios ilegalmente ocupados, de acuerdo a lo que el derecho internacional además plantea. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Carol Cariola. Como señalé en un comienzo, la idea de hoy día es abrir el proceso de discusión de esto. Por lo mismo vamos a fijar fechas de audiencia también. Con el secretario vamos a coordinar la agenda legislativa. Vamos a aceptar y acoger todos los invitados que ustedes quisieran entregar. Ya el diputado Sergio Gaona hizo entrega de un listado de invitados que vamos a considerar para llevar adelante, y a todos los diputados y diputadas que quieran manifestar más invitados, por favor se comunican directamente con el señor secretario. ¿Ya? Diputado Matías Walker. Gracias, presidente. Sí, bueno, yo comparto la preocupación y la solidaridad por la causa palestina y efectivamente la situación de ocupación es una situación que hemos condenado en diversos proyectos de resolución en la Cámara de Diputados, todos los cuales han contado con mi voto favorable. Yo sí tengo dos dudas respecto a este proyecto y se las manifesté al diputado Gaona cuando me invitó a suscribirlo y por eso no lo firmé, y que quiero exponer y para efecto de lo que usted está sugiriendo como trámite del proyecto. Yo creo que sería muy importante poder contar con un informe de la Cancillería y ojalá la presencia del canciller, pues yo creo que es bueno tener claro
los efectos de este proyecto, porque el proyecto no se refiere a Palestina y a la situación de ocupación de Palestina, sino que se refiere a todas las situaciones de colonia y asentamientos ilegales en el mundo. Entonces, usted puso algunos ejemplos. Hay normas también en Estados Unidos que a su vez sancionan las legislaciones de países que tengan normas anti-boicot. Sí, sería interesante contar con un informe de la Cancillería, al menos para que podamos tener claro los efectos no solamente respecto del conflicto israelí-palestino, sino también lo que puede pasar en otros países. Estoy pensando el caso de Inglaterra con las Islas Malvinas, estoy pensando, como dijo el diputado Brito también, la situación de Rusia con Crimea, para qué decir la situación de Marruecos, de China, etcétera. Hemos condenado, por cierto, las violaciones a los derechos humanos en China reiteradamente. Entonces, presidente, yo creo que solamente para efectos de la tramitación de este proyecto sería importante contar con la presencia de la Cancillería, al menos un informe. Y en segundo lugar, de uno más penalistas. Yo tengo dudas respecto a la sanción penal que está asociada a este proyecto, que es esa relación con el delito de contrabando. Acá hay una sanción penal a los importadores. Estoy pensando y tengo la duda, por ejemplo, los productos que vienen de Israel y que hoy día ocupan los agricultores afectados por la sequía, por ejemplo, ¿no? Porque además el delito de contrabando tiene como bien jurídico protegido el estado de la hacienda pública, la recaudación fiscal. O sea, yo creo que hay dudas también respecto a la sanción penal en sí misma que se propone en este proyecto, como el derecho penal es última ratio y estamos en la Comisión de Constitución. Yo creo que también hay que darle vuelta a ese aspecto, invitando a penalistas a analizar también los efectos penales de la sanción que se propone. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Respecto a la primera solicitud, la considero también súper atendible. Vamos a pedir un informe a la Cancillería y vamos a tener como invitado permanente, espero, al ministro, a quien él designe. Y respecto a lo segundo, lo convido también a que haga la invitación a algún penalista que a usted le interese que esté exponiendo. ¿Ya? Pasamos al segundo. ¿No? ¿Sí? Es que no se abre discusión respecto al proyecto, si solamente se abrió. Es que se está abriendo el proyecto, por eso se invitó a los mocionantes del proyecto. No, pero los diputados, que no se abrió la discusión del proyecto. La discusión del proyecto se va a abrir en el momento que corresponde, solamente se abrió el proyecto para llevar adelante las invitaciones. Pero, presidente. Ya, el diputado Silver tiene la palabra, ya. Gracias. Primero decir que aquí, obviamente, uno entiende quién vota, salvo las bancadas se hagan representar por quienes estimen en la integración, pero somos todos parlamentarios y pares en esta instancia, y el principio de bilateralidad de la audiencia creo que es parte, obviamente, del debate. Decir que, obviamente, nos gustaría pedir audiencias también por su intermedio. Particularmente nos interesa el concepto del proyecto, porque sentimos que uno puede tener disensos respecto de un gobierno, proyectos de estados contra estados, incluso reacciones del punto de vista diplomático o institucional, pero no respecto de sus gobernados, porque en un territorio pueden haber comerciantes, empresarios que tengan adhesión al gobierno local, distancia con el gobierno local, sean pro-árabes, pro-israelí, tengan cercanía o no con un determinado sector, pero en caso alguno son estos efectivamente los castigados, y creo que ese es el principio rector, obviamente, de la política bilateral o las relaciones multilaterales, no hacer una persecución por distancia que uno pueda tener respecto a un gobierno, respecto de quienes vivan, comercien o trabajen efectivamente en aquella persona. Tan es así que aquí se mencionó por su intermedio la situación de la Municipalidad de Valdivia, cosa que la Contraloría y los tribunales pusieron pronto remedio y lo declararon absolutamente ilegal justamente dicho acuerdo municipal. Y a mayor abundamiento, obviamente nos preocupa, porque como bien señaló el diputado Matías Walker, este proyecto también tiene efectos multilaterales, puesto que deja abierta, si bien la explicación fue solamente respecto al conflicto árabe-israelí, cualquier otra zona en conflicto, disputa en la cual se sentencie una eventual situación, en este caso
de ocupación o no. Se planteó el caso de Rusia, vamos a tener el problema con China, en este caso, y el Tíbet, seguramente problemas entre India y Pakistán, respecto al ámbito de aplicación, respecto a lo que es la zona de Cachemira, lo que ocurre efectivamente en el Saharaui, a propósito de lo que ocurre con el Frente Polisario y las situaciones con Marruecos. Por tanto, creo que es muy importante, obviamente, conocer los efectos que tienen, y también de nuestro país con otros países. O sea, tenemos situaciones donde se nos tilda de ocupantes, por ejemplo, respecto al triángulo terrestre, hoy día efectivamente en disputa, o a lo menos del punto de vista de los diferendos que tenemos en esta zona, o también cosas con las cuales yo siento a empatizar respecto a la zona del Gualmapu, en el cual buena parte del pueblo mapuche siente que los chilenos son ocupantes o colonos respecto a la situación en la 9ª región, y por tanto el precedente, obviamente, que el día de mañana otro congreso u otro país levante una reivindicación similar respecto al comercio, por ejemplo, al interior de la 9ª región, respecto a empresarios, y se los quiera a ellos, de alguna manera, endosar respecto a la posición del Estado chileno y su relación con el pueblo mapuche, o la relación, obviamente, con los pueblos originarios, cosa que, como digo, yo tiendo incluso a solidarizar con esa situación, pero no sé si son los gobernados finalmente los destinatarios o afectados por esas políticas el día de mañana, y que a alguien el día de mañana se le prohíba, por ejemplo, exportar a algún agricultor por el hecho de trabajar justamente en esa zona, aun cuando incluso pueda empatizar o no y tener una distancia con el gobierno de turno. Yo creo que es un debate importante, presidente. Nos gustaría hacer hincapié también respecto de los quórum de aprobación del proyecto. Obviamente eso va a ser al momento de calificación. Una vez aprobado, si es que se aprueba el proyecto por parte de la comisión, y vamos a aportar activamente también respecto de propuestas de invitados a mayor abundamiento, si es que este es el proyecto o prioridad que esta comisión decide destinarle tiempo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Silva, diputado Coloma y después la diputada Giles. Les solicito que acotemos los tiempos porque tenemos que iniciar, ya pasó la media hora para iniciar el tema de robo de madera. Diputado. Sí, gracias, presidente. Solo 2 comentarios muy breves. El primero, que en la bancada de la UDI, quiero hacer una aclaración de lo que dijo el diputado Alessandri. En la bancada de la UDI no hay una postura única en la bancada, hay posturas diversas, distintas, y creo que es importante señalarlo para que no quede instalada la idea de que se habla a nombre de la bancada, cuando dentro de la bancada, si bien hay 1 o 2 parlamentarios que firman este proyecto de ley, hay visiones y miradas distintas sobre este tema. Y en segundo lugar, presidente, evidentemente vamos a hacer llegar la solicitud de varios invitados, pero en el desarrollo mismo del proyecto y la sanción penal, tal como lo decía el diputado Walker, parece sumamente complejo la forma en la que se aborda, porque una cosa es, por ejemplo, que alguien quisiese importar productos directamente de una determinada zona, pero ¿qué pasa si alguien en otro país donde no es sancionada la compra de un determinado bien que se produce en un determinado sector de Israel, termina por comprarlo y traerlo a Chile? Esa persona va a ser en los hechos acusada de contrabando. Entonces, creo que además la forma en la cual se trata este proyecto de ley es liviano, no sé cómo decirlo, porque obviamente tiene repercusiones muy, muy profundas. Y creo que aquí lo que hay es no solo la idea de una sanción penal, sino que hacer un evidente y grave, a mi entender, punto político. Y la pregunta va a ser no solamente qué ocurra con la tramitación de este proyecto de ley, sino cuáles van a ser las otras implicancias que tiene un proyecto de ley como este. Si nosotros como Parlamento determinamos que una determinada país ocupa y sancionamos penalmente la importación de productos, esto además va a traer, obviamente, repercusiones para la comunidad judía que vive en Chile. Yo creo que eso es imposible abstraerse de esto. Cuando se prohíba traer o comprar o importar bienes de un determinado sector por considerarse sectores ocupados, y esto empieza a traer otro tipo de repercusiones. Entonces, primero, me gustaría pedir que independiente de este paso por acá, no sé si está contemplado que este proyecto también se vea en relaciones exteriores, no lo desconozco, sino que también ojalá podamos ver cuáles van a ser las otras implicancias, porque a rato, al menos de la lectura de este proyecto de ley, se ve que por una parte se busca sanción, pero como
pero por otra parte, quizás la más profunda, lo que está buscando es otra cosa. Es también empezar a generar una suerte de castigo y también a ratos de estigmatización de las personas por el lugar donde provienen. Creo que eso es especialmente complejo y creo que si bien no es propiamente el proyecto, un tema que no podemos eludir en la tramitación de este proyecto de ley. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Coloma. Diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. Mi intención era pedir y, si era necesario, exigir que pudiéramos escuchar al diputado Silver, pero como siempre usted, presidente, con su lucidez se me adelantó. Y lo otro es que quiero señalar que me parece muy adecuada la propuesta del diputado Coloma en términos de que este proyecto, mi impresión es que debe pasar necesariamente por relaciones exteriores. Incluso me da la impresión de que es la comisión donde se debería haber radicado inicialmente, pero independientemente de eso, me parece que es bien necesario que pase por relaciones exteriores en la profundidad del debate. Muchas gracias, diputada Giles. Entonces se continúa con el siguiente punto de tabla. Ya terminamos el periodo de esta discusión, diputado Brito, así que vamos a continuar con este punto de tabla. A todo esto, este segundo punto de tabla se encuentra puesto en tabla, valga la redundancia, el martes de la próxima semana. Exacto. ¿Ya? Así que en el resto de la sesión debemos continuar con la discusión y votación, en particular del proyecto de ley que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para tipificar el delito de sustracción de madera y otros relacionados y habilitar el uso de técnicas especiales de investigación para su discusión, boletín 14.008, discusión inmediata. Se ha invitado al efecto al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, al señor Subsecretario del Interior y a los autores de la moción. Por lo visto, el ministro del Interior ni el subsecretario del Interior se encuentran presentes, cuestión que no es rara. Diputado Coloma. Sí, presidente, solo aclarar que el ministro del Interior y el subsecretario del Interior están a esta hora en la sala, en la sesión especial, por lo tanto es imposible pedirles que estén en ambos lados al mismo tiempo. Sí. Está bien, pero a esta hora están los dos en la sala al menos. Estupendo, muchas gracias por la aclaración, diputado Coloma. Ellos deberían estar también aquí presentes. Vienen subiendo. Ya, vienen subiendo. Entonces, continuamos, señor secretario, con la discusión de este proyecto. Gracias, señor presidente. Este proyecto corresponde retomarlo en el comparado en la página 6. Hay un artículo segundo del proyecto. Página 6 del comparado. Si alguien no tiene el comparado, y acá tengo otro, por si las moscas. ¿Hay otro? Ya, está bien. Ese es el comparado. Sí, artículo segundo, intercálase en el inciso primero del artículo 226 bis del Código Procesal Penal, a continuación de 448 bis, la expresión 448 septis, haciendo presente que 448 septis fue el artículo que ya fue aprobado y es el que establece que el que robe o hurte tronco o trozas de madera, comete sustracción de madera, etcétera, ¿no? Es la del delito en cuestión, ¿no? Eso, señor presidente. Muchas gracias. En la página 6. Este artículo lo único que hace es ampliar las técnicas especiales de investigación para el caso del delito establecido en el 448 sepsis. Ofrezco la palabra sobre el punto. Presidente. Diputado Leonardo Soto. Sí, bueno, no sé quién podría informar, pero en general estas técnicas especiales de investigación, ¿no? Son bastante intrusivas y en cierta manera afectan la privacidad, la libertad de las personas inocentes. Tienen que ver con técnicas de uso de agentes encubiertos, entregas vigiladas, informantes, interceptaciones telefónicas, etcétera, y en general se utilizan para delitos de cierta gravedad. Y ahí aparecen algunos mencionados como la ley de control de armas, porque evidentemente una persona o un grupo, una organización criminal que tiene armas es peligrosa. También se establecen respecto de delitos que tienen que ver con robos con intimidación,
donde hay afectación de la vida o la integridad física de sus víctimas. Pero en este caso se le quiere extender al delito de robo de madera, donde en general puede no haber precisamente esa afectación de la vida o la integridad física de personas. Es más, la manera en que se hace este robo muchas veces clandestina. Es casi un hurto, digamos, o un robo con fuerza de las cosas, pero no intimidación de las personas. Y qué bueno que está llegando el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, que nos puede informar por qué se pretende y se quiere extender todas las técnicas especiales de investigación, que son bastante intrusivas y restrictivas a las libertades personales, a delitos de robo de madera, que son delitos donde en general puede no haber precisamente uso de armamento o uso o restricciones o afectaciones a la libertad y a la integridad física de personas. Puede haber robo incluso hecho de manera clandestina, simplemente. Y hay una ponderación que hay que hacer que yo no sé por qué se hace, digamos, porque uno podría decir, bueno, utilicemos las técnicas de investigación policial a todos los delitos, y claramente no tiene mucho sentido hacerlo, no por razones prácticas, sino que también porque muchas de ellas son afectatorias de las libertades de las personas, la privacidad también. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Diputado Miguel Mellado. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que cuando se desconoce en terreno lo que está sucediendo con estas mafias de robo de madera, donde efectivamente los montos han subido de los últimos 3 años de 20 a 40 a 68 millones de dólares, ¿cierto? El hurto de madera, donde verdaderas mafias con armas de fuego de grueso calibre, como sucede en las regiones de Biobío y la Araucanía, penetran predios donde cuando va Carabineros lo repelen a balazos. Creo que tiene que haber técnicas investigativas parecidas a la técnica 2000, de técnicas de droga, donde hay efectivamente mafias instaladas, presidente. Yo creo que hay que ver a los pequeños madereros, digamos, como ellos mismos nos dicen a nosotros que tenemos que legislar y poder buscar de la mejor manera. Como se hace en lugares apartados, es muy difícil estar in situ, como si fuera la plaza de una ciudad, vigilando, colocando algunas cámaras. Es imposible. Y los horarios que lo hacen también es imposible. Por lo tanto, tiene que haber toda una trazabilidad para poder captar y también inteligencia al servicio de esto para poder captar estas mafias, presidente. Hacia allá va este artículo. Muchas gracias, diputado Miguel Mellado. Diputado Leonardo Soto. Sí, para complementar mi pregunta que le hacemos al señor subsecretario del Interior, el artículo 448 septis, que se quiere agregar ahora a los que justifican estas técnicas de investigación especiales, penaliza el hurto, que es la sustracción sin conocimiento siquiera a los dueños, por medios no violentos. El hurto, y además lo penaliza cuando la sustracción de madera en troza o en tronco tiene un valor inferior a 250.000 pesos. Yo no quiero minimizar, digamos, los delitos que pueda haber visto el diputado Mellado en su zona, pero estoy solamente tomando lo que nosotros todos tenemos en nuestras manos, que es la propuesta legislativa. Se pretende extender esta técnica de investigación a delitos que tienen que ver con hurto de madera de menos de 250.000 pesos. Si uno dijera que se justifica, podría ser cualquier cosa. Y creo yo que hay una línea roja que ahí se está cruzando, que no debiera hacerse. Y por lo menos yo hasta ahora no he visto evidencia que lo justifique. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Señor subsecretario, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. No sé si se escucha. Sí, perfecto. Presidente, y creo que hay que ir al origen de esta moción parlamentaria, de este proyecto de ley, porque creo que ir a la respuesta directa del diputado Soto puede ser confuso para efecto del entendimiento de los miembros de esta comisión. Este proyecto de ley tiene su origen en algo que ya hemos probado.
por allá por el año 2012, presidente, nosotros iniciamos un proyecto de ley de origen del Ejecutivo que permitía investigar de mejor manera un delito contra la propiedad, como era el abigeato. ¿Por qué? Porque las características de esos bienes muebles, que son sujetos de delitos contra la propiedad, como el robo y el hurto, Por favor, les voy a pedir a los diputados que podamos escuchar al señor subsecretario. tenían determinadas características que hacían necesaria la trazabilidad de esos bienes. Entonces, por eso se desarrolló, no solo se mejoró la tipificación del delito, sino que además una serie de medidas administrativas que permitían una correcta fiscalización y control, que están también en el proyecto de ley. Pero además se incorporó, como bien lo decía el diputado Soto, el artículo 448 bis en el 226 bis del Código Procesal Penal para que se tuvieran técnicas especiales de investigación para este tipo de delitos. Pero quizás ahí hay una parte que el diputado Soto no leyó del artículo, ¿no es cierto? Que era, en su inciso primero, las técnicas especiales de investigación se refieren efectivamente a delitos contra la propiedad, pero ¿cuándo, presidente? Cuando lo hiciere imprescindible y existieren fundadas sospechas basadas en hechos determinados de la participación de una asociación ilícita o de una agrupación o organización conformada por dos o más personas destinadas a cometer los hechos punibles previstos en esta norma. Es decir, presidente, aquí no estamos combatiendo la propiedad. Aquí estamos combatiendo la delincuencia organizada, presidente. Y creo que en eso concordará conmigo el diputado Soto, por su intermedio, presidente, en que sí necesitamos efectivamente técnicas especiales de investigación y fiscales con todas las facultades para desarticular bandas criminales que están dedicadas a el robo de madera, el robo de animales, el robo de vehículos. Y por eso cuando damos cuenta, presidente, todos los martes junto a Carabineros de los resultados en materia de crimen organizado, damos cuenta de qué? De la incautación de droga, de la incautación de armas de fuego, de la incautación de vehículos. Y probablemente si lo hiciéramos en la macrozona sur, daríamos cuenta de la incautación de madera. Porque ese delito se comete específicamente en la macrozona sur y particularmente en las regiones de la sexta región al sur, donde este delito se comete con mayor frecuencia. Presidente, lo que combatimos aquí no es un delito contra la propiedad, es delincuencia organizada. Y contra la delincuencia organizada creo que estaremos de acuerdo en que hay que dotar a nuestras policías y a nuestra fiscalía de instrumentos especiales de investigación, siempre que, y como bien lo dice la norma, y porque así lo ha previsto el legislador y que yo creo que correctamente, lo hicieran imprescindible y existieran sospechas fundadas, basadas en hechos determinados, lo que va a ser determinado por un tribunal de la República, un juzgado de garantía, ante la solicitud de un fiscal. Presidente, las instituciones funcionan en nuestro país, esto no es fácil de obtener para nuestras policías ni la fiscalía, pero cuando así lo hiciera imprescindible una investigación por una organización criminal dedicada al robo de madera, creo que sí existe justa razón en dotarlos de herramientas especiales de investigación para desarticular esas bandas criminales. Yo espero que en eso estemos de acuerdo, presidente, porque esto no se trata de un delito contra la propiedad, no se trata del hurto de madera, se trata de organizaciones criminales o bandas delictuales dedicadas a este tipo de delitos. Por eso, presidente, estamos incorporando este artículo. Ahora esto es parte de la emoción, pero concordamos plenamente con la necesidad de su incorporación. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Ofrezco la palabra sobre el punto. En votación. Gracias, señor presidente. En votación el artículo segundo del proyecto, don Jorge Alessandri. Artículo segundo del proyecto, don Jorge. Al final, por favor. Bien. Señora Carol Cariola. Abstención. Don Juan Antonio Coloma. A favor, don Juan Antonio Coloma. Don Luciano Cruzcoque. A favor, señor secretario. A favor, don Luciano. Señora Camila Flores. A favor. Don Gonzalo no está. No ha llegado reemplazo.
Voy a consultar a la Ceci. Ceci, consulta. Le ¿Ha llegado escucho, reemplazo de don secretario. Andrés Celis por don Gonzalo No, Fonsalía? ¿No? no, déjeme revisar, pero me da la impresión que no. Reviso. Elementos de entrada. Sigamos al final. Don Diego Ibáñez, por favor. No, no me ha llegado. Abstención, don Diego Ibáñez. Señora Pamela Giles. Primero, le solicito respetuosamente al señor presidente que autorice la votación del diputado Celis hasta que llegue su documentación que se adjuntará. Quisiera justificar y explicar mi votación. Esta legislación, la voy a llamar legislación porque hoy estoy especialmente pacífica, es un intento de la mayor banda criminal, que es la que dirige el mayor delincuente del país, que es Piñera, por perseguir al pueblo mapuche, por perseguir a los habitantes del Gualmapu, por continuar irrespetando los derechos humanos de esas mujeres, esos hombres y esos niños que pertenecen al pueblo mapuche. Esta es una ley represiva que esta banda criminal, que es el desgobierno, dirigido por este delincuente, que es Piñera, intentan convertir en legislación. Como lo he dicho ya desde el comienzo, voy a votar en contra la totalidad de esta, entre comillas, legislación, que es solamente una ley represiva más de un gobierno que ya tiene las manos manchadas con sangre y que persiste en ese intento. Mi voto es en contra. En contra, señora Pamela. ¿Les voy a dar el reglamento apenas termine la votación, señor diputado? Sí. Señora Paulina Núñez. No, no está señora Paulina Núñez. Sí, tampoco, la misma sesión no ha llegado a reemplazo tampoco. No. Sí, pero dejemos que se termine la votación y damos al tiro una solución respecto a ese tema. Señor secretario, continúe con la... Sí. Ya. Don Leonardo Soto, por favor. Señor secretario, me parece bien interesante la respuesta del subsecretario Gali, pero hizo alusión a organizaciones criminales que cometen varios otros delitos, como narcotráfico, que sí permiten estas técnicas de investigación hace mucho tiempo. Hizo alusión a organizaciones criminales armadas, que por ese solo hecho también infringe la ley de control de armas y se permiten estas técnicas especiales, pero no es el caso que estamos revisando el hurto de madera en trozos, que es básicamente leña. Entonces, alguien que hurte leña, un delito de hurto de leña prácticamente, de menos de 250.000 pesos, va a tener estas técnicas de investigación. Yo no sé qué organización criminal se puede constituir para eso, pero me parece que no tiene la debida consistencia. Puede que haya también un sesgo, como dice la diputada Giles, de persecución a un grupo específico, étnico, situado en la Araucanía. Usted mismo lo reconoció, en la macrozona de Araucanía, como los destinatarios naturales de este tipo de delitos o de este tipo de modificaciones legales, y lo cual no me parece que estemos haciendo leyes para casos particulares. Por eso yo voy a votar en contra, señor presidente. En contra de Leonardo Soto, señor Matías Huoca. A favor. A favor, señor Matías Huoca. Don Jorge Alessandri, que lo teníamos pendiente. Gracias, secretario. Sí, comentar que para algunos parlamentarios que han hecho uso de la palabra, esto es una persecución. Para el diputado Soto, por su intermedio, esto es decir que el robo de madera no se hace con armamento y que se justificaría para el narcotráfico, pero no para el robo de madera. Yo, en nombre de las víctimas, en los que han muerto, en los carabineros que han muerto, ahí está el cabo Naín, en los vecinos que han muerto, en los parceleros que han muerto, yo pensé que, igual que en el país, en la Cámara de Diputados no había duda de que el robo de madera es una organización criminal con armamento, planificación y objetivos claros. Para el parlamentario que hacía uso de la palabra antes, al parecer no. Y pedirle a la diputada Giles que si va a hacer esas acusaciones, pueda presentar los antecedentes en los tribunales, a menos que sea pirotecnia, ¿cierto? Si es solamente parte del espectáculo
al que nos tiene acostumbrado hace 3 años, 7 meses y 22 días, pero si es de verdad, que hagan las presentaciones en los tribunales, menos banda colorida y más antecedentes en los tribunales. Mi voto es a favor. Gracias. A favor, don Jorge Alessandri. Señor secretario, vamos a aceptar la votación tanto del diputado Celis como del diputado Mellado. Por favor, les pido que hagan llegar ya el reemplazo que corresponde. Señor secretario, tómale la votación. Sí, y gracias, señor presidente. Tenemos, veamos, diputado Celis por el diputado Fuenzalía, ¿no es así? Cierto. Don Andrés Celis por diputado Fuenzalía. Su voto, por favor. Don Andrés Celis. A favor, gracias. A favor. El diputado Mellado por la diputada señora Paulina Núñez. Sí, la verdad es que criminalizar a las comunidades mapuches de la Araucanía en robo de madera es una imputación muy grave, muy grave. Yo creo que es una falta de conocimiento de lo que se vive en la Araucanía, estimada diputada, por su intermedio presidente, porque esa imputación no es correcta. Y yo ojalá la quite de su léxico porque es ir a la Araucanía para saber cómo viven las comunidades mapuches, que son transparentes y honestas. Aquí estamos, en este caso, tratando de buscar a las personas, ¿cierto?, que están en concomitancia para poder hacer robos de madera en trozas, no en trozos, no son leña. Son trozos de madera, son camiones completos de madera que se aserrean después. Por lo tanto, no es leña. Esto, aserrear, ¿cierto? Bueno, en votación. Eso es lo que se roba. Entonces, no, vaya al Maule, si donde más se roba madera es el Maule, no en la Araucanía. Por lo tanto, yo creo que recorra un poco más de Chile. Pero el punto es que aquí lo que tenemos que hacer es votar a favor de esta indicación y este proyecto de ley donde va a las bandas criminales y no a las comunidades mapuches. Muchas gracias y voto a favor, presidente. A favor, señor Miguel Mellado, señor presidente. Me abstengo. Abstención, señor presidente. Señor presidente, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Votos a favor, 2 en contra, 3 abstenciones. Aprobado. Pasamos al siguiente, señor secretario. Efectivamente, el diputado Coloma había solicitado reglamento antes de entrar a la siguiente votación. Diputado Coloma, tiene usted la palabra. Sí, presidente, muchas gracias. Primero, por su intermedio, aclararle al diputado Soto que una troza de madera no es un palito para meter a la boca, sino que puede ser el tronco entero del árbol, que se sube al árbol, al camión, perdón, y se lleva precisamente con el fin de robarlo. Entonces aquí nadie está pensando en penalizar a una persona que entra a un campo y se roba 4 pedazos de leña para prender un fuego. Eso no es. Aquí estamos hablando del robo de madera, que es un delito que ha causado un tremendo daño del Maule al sur y que obviamente por las magnitudes y por las dimensiones que ha ido tomando ya se escapa de un robo aislado. Aquí son verdaderas mafias las que ocurren. Segundo, presidente, por su intermedio de la diputada Giles, yo, a diferencia del diputado Alessandri, ya tengo menos expectativas. Yo creo que es solo pirotecnia el tema de los insultos. Y yo quiero relevar lo que dice el diputado Mellado respecto de la constante criminalización al pueblo mapuche por el robo de madera. Todos los que hemos estado en esta comisión y hemos escuchado a los invitados sabemos que en la zona del Maule, en la zona de Constitución, en el Maule Sur, es donde se produce la mayor cantidad y donde además ha ido en más aumento el delito del robo de madera. Por lo tanto, decir que aquí son bandas de personas mapuches que están robando desde el Maule hasta los ríos, hasta los lagos, me parece una imputación gravísima, porque aquí lo que nosotros queremos perseguir son mafias que han hecho del narcotráfico, en algunos casos, el robo de madera, una verdadera industria del delito, y es a ellos los que queremos poder atrapar, y por eso estamos aplicando sanciones y métodos investigativos profundos, no por robar un pedazo de palo para vender un fuego, ni menos para criminalizar, como lo hace por su intermediaria la diputada Giles, al pueblo mapuche, este tipo de delitos. Gracias, presidente. Pasamos a la siguiente, señor secretario. Muchas gracias, diputado. Gracias, señor presidente.
corresponde ir a la página 8. Ahí Margarita lo está mostrando, que son ya las que quedan, son solamente indicaciones del Ejecutivo, en virtud de las cuales se agregan 3 artículos al proyecto. En esta indicación, el Ejecutivo, en su artículo 3º, Si es posible, si son las 3 del Ejecutivo, podrían leerlas los 3 del Ejecutivo, votamos en conjunto las 3. No, diputado, vamos a escuchar y entender cada una, no se preocupe. Diputado, o sea, señor secretario. Bien, señor presidente, artículo 3º, modifícase el decreto con fuerza de ley número 15 de 1968 del Ministerio de Agricultura, que modifica leyes de control aplicables por el Ministerio de Agricultura, establece normas sobre actividades apícolas y sanciona la explotación ilegal de maderas en el siguiente sentido. Primero modifica el artículo 6º de este decreto con fuerza de ley, el cual dice: el artículo 6º, el director ejecutivo del Servicio Agrícola y Ganadero ordenará la retención de maderas cuando existen antecedentes fundados de que provienen de terrenos o bosques fiscales de reservas forestales o de parques nacionales de turismo. Acá se cambia la expresión Parques Nacionales de Turismo por áreas silvestres protegidas. En el siguiente inciso también hay un cambio. El inciso dice: constituyen antecedentes fundados los informes o denuncias suscritos por los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero o por el personal del Cuerpo de Carabineros de Chile, quienes podrán señalar de inmediato el lugar o recinto de depósito de las maderas, y aquí le agrega de los troncos o de las trozas de madera, que es precisamente la forma en que se denominó, digamos, en el delito del artículo introducido por el artículo 448 septis en la página 1 del comparado. Se introduce el lenguaje del nuevo delito, mientras el servicio se pronuncia en definitiva acerca de la medida de la retención. Número 2, señor presidente. Quedémonos en el número 1 nomás, Ya, señor ok. secretario. Ya. ¿Ya? Subsecretario, para que pueda explicar ambas indicaciones, la de la letra A y B del número 1. Sí, muy breve, presidente. En la letra A, lo que se hace es un ajuste más bien formal, ¿no es cierto? Estamos hablando de no parques nacionales de turismo, sino que de áreas silvestres protegidas, de acuerdo con nuestra legislación. Y en la segunda, justamente para evitar la duda, estamos agregando troncos o trozas de madera. Para total claridad, presidente, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, cuando define troza, lo define como tronco aserrado por los extremos para sacar tablas, para evitar la confusión quizá de que se piense que troza se refiere a trozo de madera. La troza es una palabra técnica y de acuerdo con la norma de interpretación del Código Civil, la troza debe interpretarse con el significado natural y obvio de la palabra que probablemente sea el del diccionario. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Claramente son normas adecuatorias. Lo pongo en votación. Ahora sí. Bien, señor presidente, artículo 3 numerales 1 y 2, don Jorge Alessandri. A favor. A favor, don Jorge. Señorita Carol Cariola. No está. Don Juan Antonio Coloma. A favor. Don Luciano Cruzcoque. A favor. A favor, don Luciano. Señora Camila Flores. A favor. Señor Andrés Celis. A favor. A favor. Señor Diego Ibáñez. Abstención. Señora Pamela Giles. Señor presidente, quiero saldar una mala educación que tuve. Quisiera saludar la maciza presencia del subsecretario representante de la banda del desgobierno que nos acompaña. Quisiera también decir que estoy muy triste por la opinión que han emitido respecto de esta diputada los diputados Coloma, Mellado y Alessandri, que me han llamado de alguna manera los 3 abuela pirotécnica, y eso me hace estar triste. Sin embargo, me resarce esa tristeza el que el diputado Alessandri contabiliza los días que hemos estado juntos. Voto en contra. En contra, señora Pamela Giles. Señor Miguel Mellado. A favor. A favor, don Miguel Mellado. Don Leonardo Soto.
presidente, yo voy a aprobar a favor, en entendido que las áreas silvestres protegidas se refieren a todas aquellas, no tan solo las protegidas por el Estado, sino que también por las comunas y también por privados, porque son evidentemente lugares que tienen características especiales que merecen una protección del Estado en su sentido amplio. Y yo lo apruebo con esa extensión de la frase en comento. Gracias, don Leonardo. A favor. Señor Matías Walker. A favor. Señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. 2, 4, 6, 8, 9, 9, 1, 1. Aprobado. Vamos a lo siguiente. Sí, estamos en el artículo 3, votamos el numeral 1 y el 2, y ahora me perdí. Página 9. Patricio, Número 1. Sí, perdón. es que votamos el numeral 1, letras A y B. A y B, sí, me enchufé recién. Número 1, A y B. Y ahora pasamos a... Gracias, Margarita. Pasamos ahora al numeral 2 de la misma disposición, que incorpora artículos 9 bis, 9 ter, 9 quater y 9 quinquies. 9 bis. Será obligatorio para la producción, venta, almacenamiento o depósito, mantención o acopio de troncos o trozas de madera que no sean de especie nativa, provenientes de terrenos o bosques privados, contar con las respectivas guías de despacho electrónicas, a través de un reglamento dictado por el Ministerio de Hacienda, el que también será suscrito por los ministros del Interior y Seguridad Pública y de Agricultura. Se establecerá la forma en que se acreditará y se dará cumplimiento a la obligación señalada en el inciso precedente, así como que se entenderá por trozos o trozas de madera para efecto de lo dispuesto en esta ley. Artículo 9 ter. Los dueños, gerentes o empleados directos o por cuenta de terceros de barracas, aserraderos, canchas de acopio, empresas distribuidoras, plantas industriales o instalaciones que vendan, almacenen o consuman troncos o trozas de madera, no podrán recibirlos ni rematarlos sin que previamente hayan recibido la o las guías de despacho electrónicas a las que se refiere el artículo anterior, emitidas en el establecimiento de origen. Los dueños, gerentes o empleados directos o por cuenta de terceros de barracas, aserraderos, canchas de acopio, empresas distribuidoras, plantas industriales o instalaciones que vendan, almacenen o consuman troncos o trozas de madera tendrán la obligación de entregar al adquirente las guías de despacho electrónicas que comprueben la procedencia de la madera en troza vendida en la forma y plazo que determine el reglamento. Artículo 9 quater. Las barracas, aserraderos, canchas de acopio, empresas distribuidoras, plantas industriales o instalaciones que vendan, almacenen o consuman troncos o trozas de madera sin contar con la o las guías de despacho electrónica a las que se refiere el artículo 9 bis, serán sancionadas con multa equivalente al doble del beneficio económico reportado por la infracción, sin perjuicio de la sanción de carácter tributario. La aplicación y cobro de la multa, a que se refiere al inciso anterior, se ajustará a lo establecido en los artículos 45 y 46 de la ley número 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Artículo 9 quinquies. Corresponderá a Carabineros de Chile y a los funcionarios de la Corporación Nacional Forestal la fiscalización de las disposiciones de esta ley. En el ejercicio de sus facultades deberán controlar que el transportista lleve consigo durante el transporte de troncos o trozas de madera la respectiva guía de despacho electrónica, documentación que será avisada en el acto para efectos de dejar constancia del control realizado. Asimismo, Carabineros de Chile deberá exigir, además de la o las guías de despacho electrónicas, la factura correspondiente. En caso de carecer de los mencionados documentos o negarse a su exhibición, los funcionarios policiales incautarán las especies y el medio de transporte utilizado. En este caso, además, se dará aviso a la Fiscalía respectiva para el inicio de la investigación correspondiente, al Servicio de Impuestos Internos ante un eventual delito tributario y a la Corporación Nacional Forestal para la determinación de eventuales infracciones administrativas. No obstante lo anterior, el Servicio de Impuestos Internos podrá ejercer sus facultades de revisión y fiscalización conforme a las reglas generales y en especial a lo dispuesto en el artículo 55 del decreto ley número 825 de 1974 sobre impuestos a las ventas y servicios según corresponda. Ahí terminamos con el numeral. Muchas gracias, señor secretario. Yo solamente una consulta práctica, porque se establece en cada uno de estos numerales, de cada uno de los artículos, la exhibición de guía de despacho electrónica. Actualmente existe gente que no tiene guía de despacho electrónica y utiliza guía de despacho papel.
Entonces, me gustaría ver qué sucede en términos prácticos, que con aquel que no tenga la guía de despacho electrónica va a caer siendo sancionado al ser tan estricto la aplicación de esta norma. No es que nada de eso. Yo ofrezco la palabra antes de entregarle la palabra al subsecretario, a ver si es que alguien más quiere hacer alguna consulta. Sí, señor subsecretario. Presidente, tal como le mencioné previamente, esto es producto de una experiencia ya bastante probada. Esto fue una exigencia muy similar que hicimos para efecto de la trazabilidad con las medidas de prevención y control del abigeato, el robo de animales. ¿Por qué? Porque lo que detectamos por allá por el año 2012 era que particularmente en la zona sur, particularmente desde la región de la Araucanía, los lagos, los ríos, en alguna parte de Aysén y Magallanes, había un aumento en el delito de abigeato y parte del problema era que cuando los animales o los animales ya, la carne de animal, ¿no es cierto?, era transportada, las guías de despacho en papel eran fácilmente adulterables o falsificables. Y eso se implementó a partir del año 2012 y tanto así, presidente, que hemos llegado a mediciones en que en regiones donde hay mucha ganadería, por ejemplo, la región de los lagos, hemos llegado hasta un 50% de reducción del delito de abigeato gracias a las medidas de trazabilidad que hemos adoptado. Y por lo mismo, lo que hicimos fue asimilar, ¿no es cierto?, el delito de abigeato al delito de madera en troza o troncos. De tal manera que, ¿por qué? Porque teníamos el mismo problema de fiscalización. Obviamente el problema no está en el predio donde está siendo explotada la madera, tal como no estaba en el predio donde estaban los animales, sino que justamente en la capacidad para fiscalizar en el transporte o en el lugar de destino, en ese caso, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, la feria o el lugar donde se faenaban los animales, en este caso los aserraderos, poder verificar la trazabilidad de la madera, es decir, poder verificar que esa madera haya tenido su origen en un predio donde legítimamente se puede ser explotada para poder hacer el seguimiento completo del origen de esa madera. Y hicimos una medida muy similar a esta. Le exigimos a los transportistas de animales que tuvieran la documentación que pudiera ser fácilmente chequeable a través de documentación electrónica. Y, presidente, no hemos tenido problemas. Obviamente pueden haber excepciones muy específicas en determinados lugares, pero lo que tiene que haber es mayores facultades de fiscalización para la CONAF y para los carabineros, de tal manera de poder darle trazabilidad a la madera. Porque ¿qué es lo que nos pasa hoy día, presidente? Incluso hemos encontrado organizaciones criminales que han falsificado títulos de dominio de los predios, presidente. Ni siquiera de la madera, ni siquiera estamos hablando de la guía de despacho. Hemos llegado a detectar escrituras públicas de dominio de bienes raíces de donde venía la madera que resultaron ser falsas, es decir, esas escrituras no tenían el plan de manejo y por lo tanto la facultad de explotación de la madera. Entonces, presidente, aquí estamos hablando, y por eso lo que le expresaba antes, esto no es simplemente voluntarismo de darnos facultades investigativas, lo que hay aquí son grupos bastante organizados, con bastantes técnicas para desarrollar este negocio de la madera, del robo de la madera, y además lo importante aquí, tal como en otros delitos contra la propiedad, es poder determinar a dónde llegan, quiénes se benefician realmente de este negocio, porque muchas veces terminamos, presidente, imputándole el delito al transportista, cuando él es simplemente un comisionado. Él es el que transporta la madera como antes era el que transportaba los animales, cuando en realidad lo que queremos es apuntar a aquel que está lucrando con la madera robada y obteniendo el beneficio, el provecho de este negocio ilícito. Por eso, presidente, queremos avanzar en esta materia y obviamente por eso en el transitorio hay un periodo de implementación de estas medidas de documentación electrónica, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Ofrezco la palabra sobre el punto. Ofrezco la palabra sobre el punto. En votación. Gracias, señor presidente. Artículo 3, numeral 2. Don Jorge Alessandri. A favor. A favor, don Jorge Alessandri. Don Juan Antonio Coloma. A favor. Don Luciano Cruzcoque. A favor, don Luciano. Ahí lectura de labios.
Señora Camila Flores. A favor, señora Camila Flores. Señor Andrés Celis. A favor. A favor, don Andrés Celis. Don Diego Ibáñez no está. Señora Pamela Giles, por favor. En contra. En contra. Don Miguel Mellado. A favor. A favor. Don Leonardo Soto. Don Leo. No, se fue. Señor Matías Walker. A favor. A favor. Y señor presidente. A favor. Por favor, señor presidente. 2, 4, 6, 8, 1, 0. Bien. ¿Pasamos al siguiente, señor secretario? Sí. Vamos entonces al nuevo artículo cuarto nuevo, que está escribiendo Margarita, que está en la página de 11 del comparado, que incorpora un artículo cuarto nuevo. Es indicación del Ejecutivo. Agrégase en el literal A del inciso primero del artículo 27 de la ley número 19.913, que crea la unidad de análisis financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, a continuación de la expresión código tributario, la oración o frase y en los números octavo y noveno del mismo artículo respecto de los delitos contemplados en los párrafos cuarto bis y cuarto ter del título noveno del libro segundo del Código Penal. Para ponerlo en contexto, el artículo 27 que se modifica dice: será castigado con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de 200 a 1000 unidades tributarias mensuales, literal A, el que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilícito de determinados bienes a sabiendas que provienen directa o indirectamente de la perpetración de hechos constitutivos de algunos de los delitos contemplados en la ley número 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, y luego sigue con otro tipo de figuras delictivas, la ley 18.314, el artículo 10 de la ley 17.798 de control de armas, y así sigue. Entonces, sigue hasta en el párrafo tercero, el número cuarto, el artículo 27 del Código Tributario. De aquí agrega, y en los números octavo y noveno del mismo artículo, se entiende del Código Tributario, respecto de los delitos contemplados en los párrafos cuarto bis y cuarto ter del título noveno del libro segundo del Código Penal. El cuarto ter fue el que agregó este propio proyecto en la consagración de esta figura de sustracción de madera. Eso, señor presidente. Ya, muchas gracias, señor secretario. El profesor Aldonate nos hacía un punto respecto a esto que dice relación con la proporcionalidad. Es decir, estamos claramente estableciendo la figura penal del robo de madera, que ya fue aprobado como delito independiente. Establecimos un aumento en las facultades de investigación por parte de la policía, del Ministerio Público y los tribunales, que me parece adecuado. Pero aquí lo que estamos haciendo es elevar a la categoría de lavado de dinero este capítulo, estableciendo presidio mayor en sus grados mínimo medio. Es decir, además de lo que ya hemos legislado, estamos entregándole una categorización absolutamente especial, cuestión que me parece peligroso, sobre todo con los principios de la proporcionalidad de la pena. No sé, subsecretario, si usted tiene algún tipo de explicación respecto a esta indicación en particular. Presidente, muy en simple, lo que ya con bastante desarrollo la doctrina en materia de criminalidad organizada y delincuencia organizada lo que apunta es que no basta con incautar los bienes que son producto del delito, no basta tampoco con descabezar las bandas criminales, no basta tampoco con arrestar a todos los miembros de las bandas. Si no apuntamos al patrimonio, presidente, y ustedes mismos lo vieron en el proyecto de ley de narcotráfico, donde incluso nos facultamos para enajenar tempranamente los bienes producidos que sean producto del narcotráfico. Aquí lo que estamos facultando al Ministerio Público es que si determina que aquellos que lucraron con los bienes que son productos del robo hurto de madera, ilícitamente se enriquecieron a través del lavado de los activos, vamos a poder perseguir también, porque el hurto o robo de madera será un delito base para el lavado de activos.
Es así de simple, presidente, y yo creo que solo va a caber en la eventualidad de que haya una organización criminal que lucre o se enriquezca ilícitamente como consecuencia de este delito. Muchas gracias, señor subsecretario. Ofrezco la palabra sobre el punto. En votación. Bien, señor presidente, en votación el artículo cuarto, nuevo artículo cuarto, don Jorge Alessandri. Don Jorge Alessandri, lo dejamos para el final. Don Juan Antonio Coloma, a favor. Don Luciano Cruzcoque. No está don Luciano. Señora Camila Flores, a favor. Don Andrés Celis, A favor. a favor. Don Diego, señora Pamela Giles, En contra. contra. Don Miguel Mellado, a favor. Señor Matías Walker, a favor. Señor presidente, En contra. en contra. Vamos a intentar, si acaso, el diputado Alessandri responde. Don Jorge Alessandri y don Jorge Alessandri. Ya, sigamos. 3, 5, 2, 1, siempre. 5, 2, 1. Aprobado. Pasamos al numeral quinto nuevo. Sí, numeral quinto. Veamos. Esta es la página 15 del comparado. Dice, para incorporar el siguiente artículo quinto nuevo. Artículo quinto, intercálase el inciso primero del artículo primero de la ley 20.393 que establece responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica, entre las expresiones 318 ter y 456 bis a, la frase 448 septis, 448 octis y 448 nonies. En el contexto, el artículo primero de esta ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, se refiere al contenido de la ley, dice que la presente ley regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto a los delitos previstos en así, hay un listado de delitos y entre los cuales se suma entonces los 448 septis, 448 octis y 448 nonies. Esto dice relación con la responsabilidad de las personas jurídicas donde se incorporan estos delitos en el mismo sentido anterior. Así que, ¿en votación? En votación, señor presidente, artículo Presidente, quinto, Margarita. Margarita. perdón que interrumpa, pero el artículo no 448 nonies fue rechazado en sesión del 377. Sí. Por lo tanto, entenderíamos solamente los que fueron aprobados. Sí. Esa adecuación la hace la Secretaría. Lo borraremos inmediatamente. Sí. En votación. Gracias, Margarita. Artículo quinto, entonces, don Jorge Alessandri. Don Jorge no responde. Don Juan Antonio Coloma, a favor. Don Luciano, no está don Luciano. Señora Camila Flores, a favor. Don Andrés Celis, A favor. a favor. Señora Pamela Giles, no está tampoco. Señor Miguel Mellado, a favor. Don René no está. Don Leo Soto tampoco. Señor Matías Walker, a favor. Señor presidente. Presidente, ahí con la diputada Giles. Está la diputada Giles. Estamos votando el artículo quinto. En contra. En contra, diputada. El quinto. Y señor presidente. A favor. Por favor. 1, 2, 3, 6, 1, 0. Pasamos al último artículo, el artículo transitorio nuevo. Artículo transitorio nuevo que está en la página 16 para incorporar el siguiente artículo transitorio nuevo. Lo dispuesto en el artículo tercero de la presente ley entrará en vigencia transcurridos 6 meses desde la publicación en el Diario Oficial del reglamento al que se refiere su numeral 2. El referido reglamento deberá dictarse dentro del plazo de 3 meses desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. Queda una norma súper clara, así que, ¿en votación? Artículo transitorio. Don Jorge Alessandri. Don Juan Antonio Coloma. A favor. Don Luciano. Señora Camila Flores. A favor. Don Andrés Celis. A favor. A favor. Don Miguel, perdón, señora Pamela Giles. En contra. En contra. Don Miguel Mellado. A favor. Señor Matías Walker. A favor, señor presidente. A favor. Por ser presidente, 3610. Señor presidente. Aprobado el numeral y despachado el proyecto. Diputado informante, propongo que pueda ser el diputado Mellado.
Habría unanimidad para que el diputado Mellado sea el que... Acaban de decir que no el diputado Celi, lo vamos a tener que someter en votación. Ya. Diputado Mellado, diputado informante. Perfecto. Y que se consigne en acta la oposición del diputado Andrés Celi, por Quedará en favor. acta, señor presidente, ¿Ya? la historia de la ley. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.